Entonces, si levantan la lengua y se ven en el espejo, Ajá. esa liga que está en medio. Y la realidad es que todos tenemos un frenillo, porque eso es algo completamente normal. Los profesionales de la salud, que quienes deberían de hacerlo, podría ser el que esté bien capacitado, pero hay que huir de aquellos que dicen que el frenillo nunca es problema. O sea, hay que salir corriendo. Es un procedimiento menor, con pocas complicaciones, pero lo que sobre todo tendría que ser es gente que esté capacitada para hacerlo y bien capacitada. Y no solamente para hacer el procedimiento, que eso, digamos, es relativamente lo más fácil en manos expertas, pero lo más importante es saber resolver una complicación. El dolor es un síntoma frecuente en el frenillo corto. Y ves a mamás que tienen dolor durante 2, 3 meses y se están aguantando el dolor, ¿no? Y cuando haces el procedimiento, las mamás te dicen, en mi vida había sentido tan bien la lactancia. Un bebé que se hace una huelga de leche, un bebé que se desteta de pronto de la nada, es frenillo corto hasta no mostrar lo contrario. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El poder de la lactancia materna. Gracias por estar aquí y en este episodio tenemos un tema súper especial, algo que realmente es de mucho cuidado, requiere de mucho conocimiento para poderlo visualizar y para poderlo diagnosticar y eventualmente hacer su tratamiento. Esto lo debe hacer un profesional de la salud que tenga los conocimientos necesarios y claro está, los mejores serían un pediatra, fonoaudiólogo o un odontopediatra, pero la invitada que tengo especial no lo va a confirmar. Ella es una pediatra, doctora de México, también es mamá, es certificada consultora de lactancia internacional IBCLC. Adicionalmente, hace parte de la Association of Tongue-Tied Practitioners en el Reino Unido. También hace parte de la Asociación Mexicana de los Consultores de Lactancia Internacional y creo que se me escapa que también hace parte del ABM, que ella no lo va a confirmar en un rato. Ella es la doctora Mariana Colmenares. Mariana, es un gusto tenerte acá. Bienvenida. Hola, hola, pues muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy. Ay, gracias Mariana por haber aceptado la invitación. Realmente mi sentimiento ahora es de mucha gratitud porque sé lo ocupada que estás, tu agenda súper ocupada. Además, la diferencia horaria que tenemos no ayuda mucho, así que te lo agradezco de todo corazón. Y es emocionante tenerte acá. A ti, en parte ayuda un poco, fíjate, porque las cosas que hago con América Latina y con México y demás son a estas horas, que no son mi hora de trabajo habitual. Entonces, digamos que de pronto no es tan malo, no es tan malo, pero bueno, por aquí andamos. Ya, súper, súper. Bueno, para darle así como inicio a nuestro episodio, me gustaría que nos contaras de tu experiencia y lo que en definición, en pocas palabras, es una anquiloglosia o frenillo lingual corto. Sí. Bien, pues mira, voy a empezar por la definición del frenillo lingual corto. Todos tenemos frenillo, digamos, los Ujú. frenillos son estructuras anatómicas normales de la boca, que no, o sea, que ahí están y tenemos muchas áreas, ¿no? Muchos frenillos en la boca, muchas áreas que están, digamos, juntas, ¿no? Que son, es un tejido que junta con otro, ¿no? En el tejido que me voy a enfocar sobre todo, en el frenillo que me voy a enfocar es en el sublingual. Primero, porque es en el que tengo más experiencia. Segundo, porque es en el que la evidencia científica al día de hoy ha demostrado que es el más importante reconocer y que cuando se encuentra corto puede llegar a generar problemas con la lactancia. Y porque es el que creo que debemos de encontrar más fácilmente, ¿no? Hay otros frenillos como el labial, como los que son de los cachetes, etcétera, pero hay poca evidencia al respecto y yo personalmente no me meto con ellos. Y cuando uno resuelve el problema del frenillo y todo lo demás que puede estar acompañando, generalmente se resuelven los problemas de lactancia, ¿no? Entonces, al ser un tejido normal, lo que importa es que funcione bien. Entonces nos fijamos en su estructura,
y en su función. Entonces, cuando la estructura es anormalmente más corta de lo normal y el funcionamiento de esta, digamos, estructura más corta afecta la función, es cuando puede llegar a ser un problema para la lactancia principalmente, o es el primer síntoma, porque puede llegar a generar otros problemas más adelante también, ¿no? Claro, claro. Y nos vas a contar más adelante de lo que puede llegar a ocasionar. Así que empezando por esta parte del frenillo lingual corto, para que la gente que por primera vez escucha este tema, es el que queda exactamente debajo de la lengua y que se une con la mucosa de abajo, ¿cierto? Exacto, exacto. Por poner un poco el contexto embriológico, es decir, cómo aparece, ¿no? El cuerpo es increíble, ¿no? Y entonces en el embrión, cuando se está formando el cuerpo humano, un poco es un bloque, ¿no? Y va viendo como movimientos, tanto como de envolvimiento, como desenvolvimiento, aparecen células, desaparecen células, o sea, todo es como una especie de baile, ¿no? O sea, todo tiene que ser como muy armónico y muy bonito para que suceda y para que estemos bien formados todos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un montón de malformaciones congénitas con las que podemos nacer si en alguno de estos movimientos hay algún problema. ¿No? Que puede ser un problema en el caso de la lengua particularmente, la lengua es como un bloque, los músculos de la lengua empiezan a formarse como hacia adelante y la base o la parte de abajo de la lengua, las células que se encuentran ahí empiezan a morir, ¿no? Eso es una cosa normal que pasa en el cuerpo, ¿no? Que a veces hay células que dan estructura y función para que vayan formándose otras, pero llega un momento en esta formación que ya no son necesarias y entonces desaparecen. Entonces, el frenillo es un remanente de esta estructura. Y entonces queda como este pequeño ligamento o como este pequeño tejido que conecta la lengua con el piso de la boca, ¿no? Entonces, si levantan la lengua y se ven en el espejo, Ajá. esa liga que está en medio. Y la realidad es que todos tenemos un frenillo, porque eso es algo completamente normal. Pero entonces viene lo que platicábamos, la función de este frenillo, la función de la lengua, los músculos que acompañan a toda la boca, la estructura del macizo facial, ¿no? Toda la función del aparato como tal, ¿no? Que también incluye otras cosas que a veces compensan que una lengua que a lo mejor es más pequeña de lo habitual, porque también el tamaño de la lengua importa, ¿no? La lengua o el frenillo es más pequeño de lo normal, entonces lo que compensa no llega a ser suficiente para que la función sea adecuada y entonces es ahí cuando puede llegar a haber problemas, ¿no? Ya, ya, entendí. Y entonces nos dices que es en la formación, cuando está el feto haciéndose la formación, ahí es cuando de repente puede aparecer que sea corto, que sea largo, bueno, su característica. Sí, Pero esto exacto. se determina porque es hereditario o sencillamente porque le tocó a esa persona el que sea corto o que sea largo. Las dos, las Ah, dos. Hay ocasiones, realmente no, o sea, no han encontrado un gen particular. O sea, realmente la medicina genética, que ahora está pues bastante más, digamos, sabemos muchas más cosas de la parte genética, ujú, pero está todavía muy en pañales, ¿no? Todavía hay pocos conocimientos al respecto. Y entonces seguramente está asociado a algún gen, seguramente está asociado a alguna información genética que heredamos, ¿no? Pero también hay que recordar que aunque tengamos una información genética determinada, también existe lo que sucede después de la información genética, ¿no? Que es la epigenética. Y esa puede transformar la información que se va heredando, ¿no? Entonces, sí hay familias que tienen más frenillo, definitivo, y muchas veces cuando llegan los papás a consulta y tú sabes, ¿no? Que tienen frenillo, a lo mejor por cómo hablan o porque simplemente te dicen, ¿no? Ya puedes a lo mejor reconocer que el bebé puede tener frenillo, ¿no? Pero no todas las familias con bebés con frenillo corto tuvieron frenillo. Y entonces también puede no haber una herencia, ¿no? Como que no es 100%, digamos, ¿no? Pero sí se ha asociado con la herencia. Se ha ya. asociado con otras, digamos, patologías, ¿no? Con otras condiciones, como puede ser el labio paladar hendido, que pueden ser algunos genes que están asociados con trastornos de la línea media. Ujú.
Generalmente no se asocia a ningún otro, generalmente, o sea, es poco frecuente que se asocie a otros, o sea, no tenemos que buscarle ninguna otra enfermedad genética a un niño que encontramos un frenillo, como podemos tener que buscar, por ejemplo, un niño que tiene síndrome de Down, tenemos que buscarle un problema de corazón, no porque sabemos que en el mismo gen hay problemas de corazón habitualmente, no pasa lo mismo con el frenillo, o sea, que no nos deberíamos de preocupar más allá, ¿no? Ok, para que todos nos calmemos, que no sea de estrés. Claro, Bue- claro. Y Mariana, y cuéntanos, cuando hay o cuando se presenta que es corto, ¿qué consecuencias nos trae eso? Pues en términos generales. Y luego si nos dices exclusivamente para la lactancia, pero en términos generales, ¿cuáles son las consecuencias de tener un frenillo corto? Me gustaría empezar por la lactancia. Ah, ya. ¿Por qué? Porque un poco es el proceso, ¿no? La evolución del problema. Y yo lo platico mucho con mis colegas que nos dedicamos a esto. Es como una piedra en el zapato, ¿no? Tú puedes tener una piedra en el zapato que se acomoda de alguna manera que no te molesta, pero de pronto en otra cosa sí te molesta, ¿me entiendes? El frenillo corto puede no darte problemas con la lactancia y de pronto darte problemas con la alimentación complementaria, darte problemas con la forma de la boca, con la respiración oral, pero generalmente los problemas empiezan con la lactancia. Porque la lactancia es el primer movimiento la primera como obligación, ¿no? Que tiene la boca y la cara y demás, en principio para funcionar, ¿no? Claro. Entonces, cuando un bebé tiene problemas con la función de la lengua, ¿por qué pasa? La lengua tiene que salir de la boca, tiene que hacer un movimiento de peristalsis, tiene que lateralizar, tiene que elevarse. Entonces, todos estos movimientos, imagínense que tienen una liga que lo amarra de abajo. Entonces, imagínense que la lengua, pues en vez de poder estar libre y hacer esto de una manera armónica, tiene una liga que lo amarra y entonces no puede hacerlo. No puede lateralizar, no puede elevarse. Y entonces, esta forma de la lengua lo que hace es que todos estos movimientos no se logren de manera adecuada. Entonces, vamos a pensar qué cosas nos afectan. Pues la primera es la alimentación. Claro. Entonces, puede ser que la lactancia materna se vea afectada. Ahorita vamos a hablar de los síntomas que nos da con la lactancia materna. Puede ser que con la alimentación complementaria tengan problema para la aceptación de alimentos, por ejemplo, con diferentes texturas. O sea, a lo mejor te aceptan purés y papillas, pero ya no te aceptan trozos, ¿no? Porque el movimiento, y podrías hacer un ejercicio, fíjate, Natalia, si tú haces movimiento de masticación con la lengua, fíjate Ujú, lo que haces con tu lengua adentro de la boca. Incluso tú puedes decir, pasar el bolo de comida hacia un lado, ujú, fíjate cómo la lengua lateraliza, lleva hacia atrás, vuelve a agarrar el bolo alimenticio, lo mueve para el otro lado, incluso hacemos ¿no? Como que te agarras de acá atrás y se quedó en el cachete, ¿no? claro. Mueve, o sea, toda esa función de la lengua la Sí. puedes tener alterada. Y entonces son niños que pueden no aceptar alimentos nuevos o texturas, etcétera. Se atragantan fácilmente, no te aceptan la transición a alimentos más sólidos. Luego, otro punto importante, ahorita es difícil porque estamos hablando y estamos activas, pero cuando estés en reposo, fíjate tu lengua donde se encuentra. Y habitualmente la lengua se encuentra pegada al paladar, porque la lengua eleva y los músculos generalmente elevan la lengua hacia el paladar. Esta lengua, cuando eleva hacia el paladar, es un músculo súper fuerte y nos permite la formación del techo de la boca o del piso de toda la parte respiratoria. ¿No? Finalmente Claro. el paladar es lo que separa, ¿no? La parte respiratoria de la parte de alimentación, que también es respiratoria, ¿no? Pero bueno, de esta parte de la boca. Entonces la lengua expande el paladar hacia los lados y permite una formación del techo o el piso de una manera adecuada. Cuando tienes una lengua que se encuentra constantemente en el piso de la boca, no se forma el paladar de manera adecuada. Entonces, generalmente son paladares muy profundos, que te provocan una forma de la cara y de la boca que se asocia a respiradores orales. Y un respirador oral generalmente hasta cambia la forma de la cara, porque tienes que hacer este movimiento para que la lengua se mantenga de una manera que pueda pasar el aire fácilmente. Porque hay complicaciones, digamos, con la forma como está la estructura de la cara. Entonces puede llegar a provocar ser un respirador oral.
y las complicaciones que esto trae como respirador oral, que son muchísimas, muchas, muchas, muchas. De entrada, una falta de descanso. Y bueno, ya si nos vamos más profundamente, hay otro tema puede haber dolores de cabeza, puede haber contracturas musculares de cuello y espalda por la forma en cómo tiene que estar acomodada la persona para poder tener una forma y función que sea adecuada, ¿no? Entonces, pues depende un poco del momento en el que nos dé problemas. Es un poco Claro. los síntomas o los problemas que generan, ¿no? Pero definitivamente son a lo largo de toda la vida. Y es súper importante la lengua para que tengamos Claro, el peso que es realmente importante para todo lo que estás mencionando y claro, también para hablar, porque claro. Esa es la otra, por supuesto. al principio Sí, 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 el decías lenguaje, que, no toqué el tema del lenguaje, pero claro, o sea, fíjense la lengua, como cuando hablamos, la lengua tiene función importante de subir, bajar, poner, ¿no? Para producir ciertas palabras, ciertas letras, sobre todo la R, la T, ¿no? Que son letras que requieren de la utilización de la lengua, ¿no? Entonces, por supuesto que también afecta el lenguaje. No quiere decir que todos los niños que tienen frenillo corto, todos van a desarrollar todos los problemas, porque eso tampoco sucede. no, Puede ser que desarrollen algunos y no desarrollen otros, ¿no? Entonces, es por ello que se requiere ser, pues, capacitado y tener la experiencia para saber, ¿no? Cuáles, pues, pueden llegar a generar problema y cuáles no. claro, claro. Mariana, te pregunto, ese hilo que es el frenillo, es, ah, se extiende, se puede, digamos que hacer como si fuera un tendón o es algo muy duro. Cuéntanos cómo es esa estructura. Mira, hay por ahí un estudio, lo que pasa es que es hecho en cadáveres y entonces no puedes comparar la misma estructura porque las células han perdido pues Ah, la función digamos, la elasticidad que tiene de manera normal. Pero realmente varía muchísimo entre las personas, ¿no? Varía mucho porque hay veces que solo es tejido conectivo, que son cierto tipo de células. Otras veces puede ser que también tenga músculo metido de la base de la lengua, ¿no? Como en esa parte, el músculo genioglosso, en esa porción. Y entonces va a depender muchísimo de persona a persona. Y lo que realmente afecta a la función, claro que es esto. Ahora, el tejido del frenillo como tal no se va a elastizar, digamos. No es que tú tengas un frenillo que entrenes para que se haga más largo. No, pero sí puede haber tensiones musculares, por ejemplo, en las fascias, ¿no? Que es algo importante, es aquella cobertura que cubre músculos y el tejido en general, que puede llegar a estar tenso, ¿no? Y eso sí puede llegar que esté tenso, no el tejido del frenillo, porque ese va a estar igual, pero lo que está alrededor. Y entonces puede haber una tensión o muscular o en ciertas zonas que sí puede llegar a verse diferencia entre un momento y otro. Entonces, no tanto es la elasticidad del frenillo, sino de los otros elementos que están ahí, ¿no? claro. Y es por eso es que a veces cuando no hacemos un procedimiento, el corte de frenillo, pero sí hacemos fisioterapia o sí hacemos terapia cráneo-sacral, las cosas mejoran, ¿no? La otra es Interesante. que no todo es frenillo, ¿no? Entonces, cuando tienes una mamá que tiene dolor y grietas, por ejemplo, que pudieran llegar a ser los síntomas más típicos de un bebé que tiene frenillo corto, pero a lo mejor hay otras razones y entonces puedes tú resolver las otras razones y quitar esas molestias. El frenillo sigue estando ahí, pero estás resolviendo otros problemas que también pudieran llegar a estar impactando en esa diada, ¿no? Mamá-bebé. Hay Claro. mamás con pechos sumamente como duros, como más tiesos, con un pezón más gordo, más duro, que no es tan elástico. Entonces tienes un bebé con una restricción oral, que tienes una mamá con un pecho poco elástico, pues tienes una unión pues poco buena, ¿no? Y entonces Sí. tienes más problemas que una mamá que tiene un pecho sumamente elástico, no con a lo mejor un tejido que entra fácilmente en una boca de un bebé que tiene frenillo y entonces a lo mejor ese mismo frenillo no te da los mismos problemas por el tipo de pecho de la madre. Entonces, como tal, por eso es tan difícil, yo creo, la parte clínica, ¿no? Y requiere de la experiencia para poder ver las otras cosas que están alrededor afectando, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que sucede, sobre todo, es que hay de entrada, a veces un diagnóstico inadecuado, y segunda, no solo el diagnóstico, sino que el corte sin buscar resolver todo el resto de las cosas que pudieran llegar a estar impactando, ¿no?
Claro, y me parece importante lo que mencionas porque habitualmente en este, digamos, en un periodo muy corto de tiempo, se ha popularizado mucho el tema de que hay un frenillo lingual corto como una pandemia, por decirlo así. Claro. Entonces, en esta situación, pues ya que lo mencionas, que puede ser la fascia que está alrededor, como los componentes que están alrededor, entonces, esto sí requiere como de una observación y un análisis bien profundo. ¿Nos puedes decir como las características de este frenillo lingual corto para poderlo identificar? Depende de la clasificación, porque también hay un montón de clasificaciones en el mundo, ¿no? Y entonces, cuando te dicen grado uno, pues depende de qué clasificación estés hablando, para saber si es el grado uno de Corilos o el grado uno no sé, de Hasselbacher, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay que saber cuál es de Martinelli, por ejemplo, ¿no? Realmente, y yo personalmente no me caso con una clasificación particular, porque yo creo que no hay una sola clasificación que utilice toda la experiencia clínica en el resto de las cosas. Yo generalmente uso Martinelli, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué hacemos con el frenillo? Dividirlo en 4 puntos de unión. Aquel en el que está la punta de la lengua con la encía, en donde Ujú. queda un muy pequeña posibilidad de elevar la lengua, que generalmente es en la parte anterior de la lengua, ¿no? Ese frenillo casi siempre da un montón de problemas. Te puede dar problemas desde el principio. Simplemente no hay manera que el bebé se agarre del pecho. Generalmente son mamás que tienen síntomas muy temprano, ¿no? O pues muchos síntomas, además de eso, bajo peso, se deshidratan, no se agarran del pecho, mamá con dolor y grietas, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Otro puede ser un poco más atrás, ¿no? En donde ya no está en la mera punta, ¿no? Pero está en medio camino, entre la base y la punta. Ahí está. Otro que es un poco más detrás y el frenillo que se le llama submucoso, en el que no lo vemos de manera habitual, pero cuando hacemos un procedimiento en el que jalamos la lengüita, digamos, hacia atrás, lo podemos observar. Porque entonces lo que está más afectado en esos frenillos posteriores casi siempre es la elevación de la lengua. ¿Por qué? Porque es en la parte más de atrás. Que si yo tengo una lengua que se mueve así, pero no se mueve así, tengo un problema también. Tiene que lograr moverse toda la lengua completa. Entonces, los frenillos posteriores, que no los vemos tan evidentemente, son quizá los más difíciles de diagnosticar, porque no son muy evidentes, pero dan problemas. Pero también mucha gente los diagnostica a tope y a todas las mamás les dicen es frenillo posterior, ¿no? Como que nadie se anima a decir realmente si es frenillo o no. O sea, ahí lo que decías hace un momento, que es muy triste porque alrededor de todo el mundo hay una cierta población que tiene más acceso al apoyo necesario, en donde probablemente se haga un diagnóstico innecesario de frenillos, pero tienes otra población abandonada que no recibe apoyo con la lactancia y donde tienes un infradiagnóstico de frenillos, ¿no? Nadie los ve. Y acaban muchos de ellos sobreviviendo. Lo que es grave. Bueno, aprovecho para preguntarte, que estamos hablando a nivel mundial. Yo sé que en Brasil, en los hospitales, es como rutinario, es como protocolo que revisen a todos los bebés y de hecho hay una fisioterapeuta en el hospital que revisa a cada uno de los bebés que nacen y le hace el estudio. ¿Crees que eso es necesario hacerlo con todos los seres humanos que nacemos para identificar si hay un frenillo? Es una pregunta complicada. Mira, yo creo que si diéramos a las familias el apoyo suficiente y necesario desde el hospital, no tendríamos ni siquiera que hacerlo un tamizaje, porque vendría acompañado del apoyo necesario y suficiente desde el hospital. Ujú. ¿No? O sea, si tienes una familia que tiene un problema que desde el principio con la lactancia, y es un bebé que ya le revisaste la boca, ¿no? Entonces, sí es obligatorio que a todos los bebés se les revise. Lo que creo que puede llegar a ser un problema es que si a todos los bebés se les revisa con personas que no están suficientemente bien capacitadas en entender el resto de la función de la boca, los músculos y demás, puede haber un sobrediagnóstico y lo que es peor, es un sobretratamiento.
en donde estás perdiendo la oportunidad de resolver otros problemas de lactancia que claramente acompañan a esto. Entonces, es una cuestión de doble filo, ¿no? Sí, es de doble filo. Ya que hablamos de profesionales que necesitan tener la información y estar capacitados, ¿cuáles serían los más idóneos para hacerlo, para diagnosticarlo? No para cortarlo, porque para cortarlo creo que también hay otro tipo de profesionales de la salud. Hay como dos etapas. Uno el que lo diagnostica y otro el que lo trata, el que hace la intervención si es necesaria. Claro. Aquí también entra otro punto complicado. Un consultor certificado en lactancia, IBCLC, que viene del International Board Lactation Consultants, ¿no? Mm. Un IBCLC es el profesional de salud con más alto nivel en profesionalización de lactancia. A nivel mundial, hay no sé cuántos en todo el mundo, 80,000, no sé cuántos hay, o sea, un montón. Todos los países tienen prácticamente, ya todos, no sé si hay alguno que esté fallando, no son muchos, pero bueno, es el profesional de salud. Ahora, hay asesores de lactancia, etcétera. No tendrían por qué hacer diagnósticos como tal, o sea, por ética profesional, no tendrían que decir que hay un diagnóstico específico, pero tienen la obligación de revisar y de decir que probablemente sea una de las causas que esté generando eso y que requieren enviarlo con alguien que pueda hacer el diagnóstico y el tratamiento. Varía en países. En México, por ejemplo, quienes tienen una licencia como profesionales de salud, ¿no? Como son los médicos. De hecho, por lo menos la última vez que yo lo revisé estaba como dentro del programa de educación médica, en donde los médicos generales, pediatras, etcétera, o sea, cualquier médico con licencia para poder trabajar, digamos, podría tener la posibilidad de hacer un procedimiento, ¿no? Ujú. Es un procedimiento menor, con pocas complicaciones, pero lo que sobre todo tendría que ser es gente que esté capacitada para hacerlo y bien capacitada. Y no solamente para hacer el procedimiento, que eso, digamos, es relativamente lo más fácil en manos expertas, pero lo más importante es saber resolver una complicación. Y ahí es cuando tenemos problemas. Que la gente puede animarse a hacer un procedimiento con el cual no tiene la habilidad para resolver cuando hay problemas. Y Claro. entonces ahí tiene que ser una persona que tenga buena calificación y que tenga buena experiencia para que si te sangra, sepas qué hacer. Porque Claro, entonces si no, aunque es verdaderamente muy poco frecuente que suceda, si te sucede, puede ser grave. claro, Y tienes que tener entonces, las ¿quiénes tienen competencias es para claro las manejarlo. competencias para resolver el problema? Y yo creo que eso en medicina pasa en todo, ¿no? Mm. O sea, poner una inyección bien, pero si la pongo mal, ¿qué voy a hacer? ¿No? Hacer esto bien, pero si lo hago mal, ¿qué voy a hacer? O sea, creo yo que eso es lo más importante. En el Reino Unido, donde yo vivo, no tienes que ser médico para poder hacer competencia, digamos, ser competente en cortar frenillos. Hay personas que pueden ser, por ejemplo, enfermeras, pueden ser consultores certificados en lactancia materna, que tengan, por ejemplo, que sean midwives, ¿no? Parteras, o que sean enfermeras de salud pública, que son las health visitors, ¿no? O sea, pueden tener competencias adecuadas para cortar un frenillo. Entonces, tienen que demostrar que tienen estas competencias, tienen que pertenecer a la Asociación de Tongue Tie Practitioners para poder tener, digamos, este respaldo, ¿no? Y tienen que tener un seguro de gastos, ¿no? De médicos, Claro. no de gastos se me fue el nombre, de protección, ¿no? De alguna cuestión médica. Sí, la protección como un seguro de salud, básicamente. Exacto. Uh -huh, uh Sí, -huh. claro. Oye, pues qué interesante, porque yo he escuchado, digamos que el discurso de los fisioterapeutas, de los odontopediatras, de los pediatras, y realmente debo decir, soy honesta, que no hay un consenso en el protocolo completo. Pero si fuera mi caso de que mi hijo tuviese, o yo como asesora viese que tiene algo, claro, yo siempre voy a derivar porque yo no tengo la competencia para decir, mira, tiene esto, pero sí puedo recomendar, puedo sospechar, oye, veo esto, mejor que algún profesional te lo mire, lo observe. Y entonces aquí entra como en discusión a dónde vamos a mandar a esa mamá y a ese bebé. Porque muchas veces
recomiendan que sea el pediatra, porque el pediatra, digamos que tiene su consulta y en su consulta puede de una vez hacer la cirugía, la intervención, si es que se requiere. Pero yo he escuchado matronas que lo hacen sin ningún consentimiento, como que, sí, eso es lo que tiene y chun. ¿Qué piensas tú de eso? Hijo, que de entrada, como te digo, a ver, las complicaciones en un procedimiento pueden ser nulas, ¿no? Y no pasarte nada y ya, ¿no? Y salir triunfante, ¿no? Pero el problema es que si te pasa algo, ahí es el problema. O sea, yo lo hago yo en México, cuando viví en México lo hacía en mi consultorio, lo hacía generalmente acompañada de mi colega, que mi colega resulta que era cirujana pediatra. No por eso lo hacía con ella, pero, o sea, porque es mi colega con la que trabajé toda la vida, lo hacía con ella, ¿no? A veces lo hacía con enfermería o lo hacía con alguna IBSLC o algún estudiante o lo que sea, ¿no? Aquí en Reino Unido lo hago en casa, sola, ¿no? Lo cual cambió mi práctica completamente, ¿no? En parte, una curva de aprendizaje, ¿no? Cuando llegué aquí, que en principio, por supuesto, que me daba un poco más de ansiedad hacerlo, pero ahora ya llevo prácticamente un par de años haciéndolo y pues no sé, 15 años haciéndolo aparte, ¿me entiendes? O sea, Ya. la cuestión es eso y en este proceso, incluso así, fue como no me sentía al principio de todo en mi zona de confort, ¿no? Haciéndolo. Es un procedimiento de muy, muy bajo riesgo, pero a mí me han sangrado un par de frenillos, ¿no? Y yo como médico tengo la posibilidad de contar con un medicamento que lo puedo utilizar si me sangra, que lo he utilizado una sola vez en mi vida, ¿no? Y he hecho un montonal, ¿no? Pero yo no quisiera estar y no quisiera que mi hijo o mi hija fuera el paciente de una persona que no tiene las competencias para resolver si sangra. Yo no quisiera. Sí. Y entonces creo que es lo más importante, ¿no? Que seamos también conscientes de qué es lo que haríamos. Es como una circuncisión, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchos colegas pediatras que se aventan a hacer circuncisiones solos. Incluso yo, que me gustan las habilidades quirúrgicas y tengo habilidades quirúrgicas, ¿no? Yo no me animaría a hacer una circuncisión porque no sabría qué hacer si se me complica, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo importante, que cada uno tiene que buscar su propia ética, ¿no? Sí, Puede me haber parece, matronas que lo sepan hacer, por supuesto, pero creo que también lo más importante es que los papás sepan. sí. O sea, digo, Es mínimo, creo, importante, ¿no? sí, es Claro, importante. Y claro. me Ujú. parece bueno que mencionas la parte de ética, porque aquí creo que es ya responsabilidad de ese profesional de salud decir, oye, mira, lo puedo hacer, estoy capacitado, o sencillamente derivarlo, que es lo más ético y lo más responsable Claro, también con un paciente. Así claro, que, wow. completamente. Bueno, volviendo nuevamente como a la parte de lactancia y el frenillo. Nos mencionaste que pueden haber grietas, que puede existir dolor, pero ¿qué otras cosas pueden ayudarnos o ayudarle a la mamá a identificar que existe ese frenillo corto, esa anquiloglosia? Y cuando hay problemas de lactancia, o sea, los que te hablan medio de urgencia de una lactancia es el dolor y las grietas, ¿no? Como que el dolor y grietas las mamás, pues digo, qué bueno que no la toleran mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero sí es generalmente lo que más rápido llega. Pero luego también hay dolor. El dolor es un síntoma frecuente en el frenillo corto. Y ves a mamás que tienen dolor durante 2, 3 meses y se están aguantando el dolor. Yo he tenido mamás que han tenido dolor durante todo el tiempo de la lactancia y te dicen, bueno, pues me duele un poco, pero pues como que ya lo aguanto, ¿no? Y cuando haces el procedimiento, las mamás te dicen, en mi vida había sentido tan bien la lactancia, ¿no? Entonces, la normalización del dolor es un problema, pero el dolor no es normal con la lactancia. El dolor puede ser esperado, más no normal, en principio, cuando te adaptas y vas corrigiendo técnica y posición, etcétera. Algunas mujeres pueden ser como más sensibles y dolerles las primeras succiones y desaparecer, pero un dolor nunca es normal cuando dura toda la toma o se queda entre tomas, ¿no? Nunca va a ser normal y requiere una atención súper oportuna. La otra es que salga el pezón como aplastado.
¿no? El Ya. pezón puede salir aplastado por confusión de succión y un bebé que ha usado tetinas y llega al pecho y no sabe cómo hacerlo y puede ser que lo apachurre, pero también puede ser la posición, ¿no? Totalmente, pero también puede ser el frenillo corto. Entonces, yo creo que es una sumatoria de diferentes cosas, ¿no? La otra son, que no son tan comunes, son las mastitis de repetición. O sea, una mastitis obliga a verle la boca al bebé. Y dos mastitis, bueno, es frenillo hasta no demostrar lo contrario. Y tres mastitis y perlas de leche, es que es frenillo. O sea, ¿me entiendes? O sea, y luego llegan con perlas de leche, con 2 antibióticos, con 3 mastitis y nadie les ha revisado la boca al bebé. Entonces, obliga a descartarlo, ¿no? Siempre. La otra es un bebé de bajo peso. Un bebé que no va ganando el peso adecuado, generalmente en principio es una mamá que puede llegar a producir suficiente leche, pero conforme tiene un bebé que no logra sacar la leche de forma efectiva, empieza a no tener suficiente leche, ¿no? Por este sistema, ¿no? De biofeedback, no hay suficiente vaciado, no hay suficiente producción. Entonces, claro, un bebé que no vacía efectivamente puede tener problemas con la producción. Y si esto persiste, pues es un bebé que tiene bajo peso. Un bebé que se hace una huelga de leche, un bebé que se desteta de pronto de la nada, es frenillo corto hasta no mostrar lo contrario. Un bebé, sobre todo chiquito, un bebé que no se puede agarrar del pecho y que te dicen es que no lo logra, y intentamos 30 técnicas y no lo logra, es frenillo corto hasta no mostrar lo contrario. Entonces, son síntomas que no son tan frecuentes, ¿no? Pero que siempre obliga. Y es más, yo creo que en cualquier consulta de lactancia obliga a buscar frenillo corto. O sea, Sí, independientemente de todo, ¿no? sí. Creo que es una de las pesquisas que deberíamos tener como protocolo instaurada, Claro, porque claro. es mejor revisarlo. Uno no sabe realmente qué está ocasionando ese dolor, así que es mejor Claro, investigar todos los puntos que pueden intervenir. claro, claro. Y cuando decías algo, fíjate, interesante de los profesionales de la salud, que quienes deberían de hacerlo, eh, podría ser el que esté bien capacitado, pero hay que huir de aquellos que dicen que el frenillo nunca es problema. O sea, hay que salir corriendo, ¿no? Porque me han tocado constantemente. Aquellas mamás que llegan tarde a consulta es porque ya alguien les diagnosticó y su médico o médica les dijo que no era cierto, ¿no? Y llegan súper tarde a consulta, a veces ya con destetes innecesarios, con mucho sufrimiento y con muchos problemas que obviamente en lactancia, mientras más tarde llegan a resolver un problema, más difícil se vuelve, ¿no? Sí, más difícil de resolver. Así que aquí hago un paréntesis para avisarle a la mamá que nos está viendo que por favor, si es dolor lo que sientes, asiste a un pediatra que sepa de lactancia, que sea una IBCLC, que sepa, o un IBCLC que sepa realmente y que evalúe, porque no es normal sentir dolor. Así que acá dejo el paréntesis. Por favor, mamás. Bueno, entonces ya sabemos que existe, si existe algún problema de los que mencionaste, es porque posiblemente hay una anquiloglosia en el bebé, un frenillo lingual corto. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir o el proceso a seguir para que esta mamá pueda tener, merece tener una lactancia tranquila, sin dolor y que la pueda sentir calmada? O sea, lo normal, lo esperado. ¿Cuál sería ese proceso? Fíjate que es interesante cómo va a depender un poco de quién haga el diagnóstico, de la edad del bebé y del resto de problemas que haya, ¿no? Para Ya. tomar decisiones, porque yo tengo un sesgo profesional. Yo como pediatra, como consultor en lactancia y como médico especialista en lactancia materna, yo hago el procedimiento generalmente desde el principio, ¿no? Cuando Claro. es un procedimiento que yo lo puedo hacer. Y entonces me es difícil contestar esa pregunta sin ese sesgo, ¿no? Ujú. Ahora, pensando que yo no pudiera hacer el procedimiento en ese momento, quizá el orden cambiaría. Resolver el problema de producción de leche, de técnica, de agarre, de mastitis, etcétera, mientras se envía, ¿no? Con alguien que va a hacer el procedimiento. Creo que es quizá en el mismo tiempo. Yo lo que no estoy de acuerdo es cuando muchas veces derivan a fisioterapia, terapia craneosacral, etcétera, etcétera,
y aplazan el procedimiento de un frenillo que es evidentemente corto para que todo lo demás mejore y luego hacerlo. Yo personalmente y en mi experiencia creo que eso no funciona. Que va a depender de qué tan corto esté, que va a depender de qué tantos problemas tenga, definitivo, definitivo. Y a los papás siempre les digo, no es solo cortar un frenillo, es todo lo que hacemos alrededor, ¿no? Y invitar obviamente, ese proceso, porque a veces no lo hacemos solos y requiere de un equipo multidisciplinario. No todos los papás pueden pagar un equipo multidisciplinario y evidentemente no es en los hospitales públicos en los que está el equipo multidisciplinario, Sí, tristemente, ¿no? lamentablemente, lamentablemente. Ujú. Bueno, yo como asesora acá también expongo me pasó una situación. Estuve asesorando a un bebé que tenía una semana de nacido. La mamá refería dolor. Y yo, realmente el frenillo no era tan evidente, era de los que tú nombrabas que era bien atrás y que no, o sea, no era tan evidente como el que está aquí en la punta de la lengua y Claro. se ve la forma del corazoncito de la lengua. Entonces, lo que hice yo fue tomarle muchos videos de frente, de lado, y analizar cómo levantaba la lengua. Créeme que revisé esos videos muchas veces para saber, para realmente distinguir si alzaba bien la lengua, cuando lloraba, que es como creería yo que es la forma más fácil cuando lloran. Ahora, no es que vayamos a poner a llorar a todos los bebés, pero creería que es la forma más fácil. Y realmente era difícil de distinguirlo. Cuando derivé a una fonoaudióloga, lo derivé, y sabes que ella también le costó identificarlo. En la primera cita no lo identificó, luego volvió a una segunda cita y ahí sí lo identificó. Entonces, también digamos que eh, las mamás y los papás también deben estar como informados y saber que no es un procedimiento tan fácil para poder Claro, descifrarlo y diagnosticarlo. No es tan rápido, en muchas ocasiones, no es tan rápido. Hay algunos que sí es muy rápido, como tú dices. claro, claro. Y eso que dices es bien importante porque nos pasa a todos, ¿no? Y es algo que yo estoy segura que mis colegas que nos hemos dedicado años a los frenillos, nos han pasado casos en los cuales llega el paciente, revisas la lengua y dices, no me cuadra con los síntomas que tiene. No, porque es una lengua que funciona muy bien, que lateraliza, que eleva, que no se ve un frenillo que es extremadamente corta, que tal, ¿no? Y hacemos otras cosas, ¿no? Buscamos resolver técnica, no sé, como producción de leche, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mamá sigue refiriendo problemas, ¿no? Y entonces a veces creo que ahí depende un poco del callo clínico, ¿no? O sea, de decir, bueno, de la experiencia clínica. Y decir, bueno, a lo mejor, y esto se los explicamos a los papás, es probable que yo haga un procedimiento que no me sirva de nada, ¿no? Pero ya hicimos un montón de otras cosas que no han resuelto del todo y es el último eslabón que tenemos para poder resolver un problema. Y entonces a veces decidimos hacer un procedimiento aunque no sospechemos desde el principio, ¿no? Y me ha pasado también que mejoran muchísimo. Y ahí es cuando dices, híjole, lo hubiera hecho antes, ¿no? Claro. Pero entonces yo no me arrepiento de no haberlos hecho antes. Yo creo que lo más correcto es justamente ese proceso. Y a los papás hay que explicarles eso, ¿no? O sea, el apoyo para la lactancia es multidisciplinario. Es como algo quirúrgico, ¿no? En un problema de rodilla. Tú vas con un médico porque te duele la rodilla, pues te mandan a fisioterapia, te mandan a, no sé, fortalecimiento de las articulaciones, te mandan condroitín o lo que quieran ahí los ortopedistas, ¿no? Te mandan antiinflamatorios y demás, y pues sigues, y si sigues mal y no mejoras, pues te operan, ¿no? Entonces es un poco como así, ¿no? Y eso no es un problema de falta de clínica. Yo creo que es un problema también, o sea, no es un problema, más bien es una situación en la cual hay ciertas cosas que no puedes tomar una decisión tan rápidamente, ¿no? Ahí es cuando quizá, pues, prefieres meter primero fisioterapia, terapia craneosacral, o sea, haces otras cosas. Hay otros procedimientos que dices, a ver, lo voy a cortar ahorita porque es muy claro la restricción que tiene,
¿no? Y eso me pasó la semana pasada. Una paciente de 10 días de vida que había tenido un inicio de vida bastante complicado, con una cesárea de emergencia, con un Apgar muy bajo al nacimiento, tuvieron que darle reanimación muy chiquita, o sea, como que muchas cosas que sucedieron. Entonces ahí tienes una bebé que tiene problemas de muchos, ¿no? O sea, le dieron biberón, le pusieron sonda, o sea, tienes una desintegración oromotora, tienes una cuestión con la coordinación, ¿no? De la succión y deglución, o sea, un montón de cosas. Y tenía un frenillo corto. Un frenillo que no era de esos así tan terroríficos, ¿no? Pero lo tenía. Y me costó trabajo decidir, ¿no? Me costó trabajo decidir. Por la única razón por la cual decidí hacer el procedimiento es porque la bebé no se agarraba fácil del pecho. Entonces, como que sí, hacía así, se quitaba, ¿no? Decidí hacer el procedimiento y pusimos ondita para que mejorara el flujo, aumentar producción de leche en la mamá y todo, y la bebé se agarró increíblemente bien después del procedimiento. Qué O sea, maravilla. esas veces que lloras con la mamá, ¿no? O sea, que no era lo que creías que iba a pasar y el resultado fue estupendo, ¿no? Lo Entonces, máximo. sí, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, la indecisión en la clínica, pero creo que lo más importante es explicarles a los papás, ¿no? A ver, estas son nuestro abanico de posibilidades, ¿no? Claro. Y hay papás que te dicen, ¿no? Me tocó una paciente también recientemente en donde una bebé que además de todo no ha podido amamantar, 6 semanas, le cortaron el frenillo a los 3 días, un cirujano que no tenía idea de lactancia, que no apoyó todo el resto de la diada, solo cortó el frenillo, y le dijo, es frecuente que los bebés después de cortar ese frenillo sigan sin agarrarse. Un bebé de 3 días es que estás en intensivo para que se agarre, Sí, ¿no? O sea, esa es mi experiencia, o sea, no te vas hasta que no se agarra del pecho, o sea, ves cómo le haces, pero se agarra, ¿no? claro. Y la mamá a las 6 semanas, cuando la veo yo, tenía un remanente del frenillo. Yo no sé si era uno que se volvió a pegar o un remanente del frenillo que tenía. No tengo idea. Pudo no haber sido cuestión del cirujano, o sea, simplemente había un frenillo. Y le expones a los papás, les dices, bueno, si queremos retomar lactancia, si queremos relactar, cortar el frenillo sería un procedimiento necesario. No, bueno, pero es que no sé si quiero. Ok, no lo hacemos, pero ahí está el frenillo, ¿no? O sea, al final de cuentas pones igual en la mesa. Estas son las posibilidades, ¿no? Y los papás tienen Claro. la obligación, la necesidad y el derecho de decidir, ¿no? Claro, tienen todo el derecho. Y también de que les demos opciones si es que llegasen a querer continuar con la lactancia, porque también existe la lactancia en diferido, que bueno, ya depende la evaluación de cada una de las familias, hasta qué punto quieren hacerlo, hasta qué punto les gusta y tienen la logística y el apoyo para poderlo hacer. Muchas personas saben que la lactancia en diferido, pero lo menciono así muy rápidamente, la lactancia en diferido es que la mamá se extrae y esa leche se la ofrecen al bebé de múltiples maneras. Puede ser de ojigringa, puede ser en cucharita, puede ser en vasito, sonda, al pecho, pueden ser muchas, bueno, al pecho en este caso no, porque sí hay dolor, pero hay otras opciones que creería que hay que exponerlas para que la mamá también tenga opciones y no se quede con esa frustración de ya, se acabó mi lactancia porque tiene un frenillo y chao. Y no sé tu experiencia, pero a mí las lactancias en diferido me parecen que muchas veces son una falta de información a la mamá de cómo puede ser diferente. Y de entrada no duran mucho más, Mm, ¿no? Es más, duran poco, son sumamente agotadoras para las mamás, no son tan satisfactorias, o sea, hay un montón de cosas asociadas a una lactancia en diferido hijo, yo siempre les expongo a los papás que para mí sería la última opción, ¿no? sí, O sea, siempre buscar que el bebé se pegue al pecho, por todas las ventajas que tiene, además que se pegue, ¿no? Y a mí me da un poco como de tristeza, ¿no? Ver esas mamás que al final de cuentas, o que están incluso en consulta y te dicen, no, sabes que en vez de hacerlo en procedimiento, prefiero sacarme la leche, ¿no? Ahí es cuando dices, no, 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 o sea, no debería de ser esa la otra opción, ¿no? claro. No sé, esa es mi experiencia. Yo siempre creo que favorecería pegarlos al pecho, ¿no?
como, Sí, total, o Dios. sea, esa es Ujú, como la primera opción, totalmente. claro. Pero bueno, ya Ujú. si la mamá, digamos que no Claro, a lo quiere, mejor no. quiere por otras razones, sí, por supuesto, Ajá, por supuesto. Los apoyas a que lo logren la mejor manera posible, ¿no? exacto, exacto, exacto. Pero claro, sí, totalmente de acuerdo que la primera opción es pegarlos al pecho, es que es lo más fácil también, tanto para la Sí. mamá como para el bebé, es lo más sencillo y natural también. Pero bueno, Mariana, Sí. entonces sigamos con el tema de, hemos diagnosticado o hemos detallado, observado un frenillo en un bebé. La mamá refiere dolor y bueno, ya sabemos que hay que intervenir. ¿Qué cuidados le indicas tú a los papás antes de hacer esa intervención? La intervención básicamente es hacer la cirugía, el corte, ¿cierto? Sí, sí, el corte. Yo lo hago con tijera, ¿no? Hay quien lo hace con bisturí, hay quien lo hace con láser. Yo no lo hago con láser. Yo prefiero con tijera, porque también es la que conozco, ¿no? El procedimiento es un procedimiento limpio, digamos, ¿no? En el cual solo haces un corte, no sacas nada de adentro, o sea, finalmente se queda todo ahí. Pero al momento de hacer un procedimiento así, lo que sucede es que el frenillo que se veía de esta manera, al momento que hace el corte, hace esto, ¿no? Como que se expande para atrás y queda un rombo. Ese rombo queda ahí y expuesto. Generalmente se ve rojito al momento de hacer el procedimiento y ese rombo se pone blanco con los días. Si me preguntaras hace 2 años, yo te diría que generalmente se recomendaban hacer ejercicios en el tejido donde se hacía el corte para evitar que se volviera a pegar. Ujú. Ahora, la evidencia científica no ha sido suficientemente clara para decir si los ejercicios son necesarios o no. Lo que veían es que las familias que se les recomendaba hacer los ejercicios muchas veces no lo hacían y entonces si se repegaba, la gente decía, es porque los papás no hicieron suficiente. Y la otra es que no sirvieran y que los papás se sintieran que estaban haciendo algo mal, ¿no? O que le estaban haciendo más daño al bebé porque lloraba mucho y tal, y eso pues era un problema también, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales es no hacer el procedimiento, o sea, no hacerle nada de nada a la herida, digamos, ¿no? A la lesión, que solita va a mejorar, o sea, solita va a permanecer, a ceder, exacto, lo que sea. Poca evidencia hay, pero hay un poco de que mientras más pequeñito se haga el procedimiento del frenillo, más riesgo a que se vuelva a pegar, ¿no? Entonces, eso también se está estudiando, hay algunos grupos que están viendo eso, pero bueno, eso también es importante. Yo lo que recomiendo a los papás, que eso habitualmente acompaña al resto de las cosas, es que hagan ejercicios orales, ¿no? Ujú. Siempre mantener la lengua en función, ¿no? Y que ayude, por ejemplo, para lateralizar la lengua, hacer ejercicios en la encía inferior y la lengüita lateraliza, tocar aquí, la lengüita sale y eleva, ¿no? Hacer como fuerza en el macetero, ¿no? Como esto también, que ayuda, tocar aquí los labios, o sea, todo lo que pueda ayudar al resto de los músculos, ¿no? Como una especie de fisioterapia oral después del procedimiento nos puede ayudar a mantener, ¿no? O a mejorar la función de todo el aparato, ¿no? Generalmente no necesitan de medicamento. Generalmente, bueno, a mí nunca me ha tocado que me llamen porque sangró, jamás en la vida. O sea, siempre, si ya no sangra mientras haces el procedimiento, ya no te va a sangrar después para nada, a menos que haya un trastorno hemorrágico, ¿no? Que eso es también otra cosa importante, ¿no? Claro. Que rarísimo, pero puede haber bebés con trastornos hemorrágicos. Y cuéntame, la anestesia, ¿es necesaria la anestesia? ¿No se aplica anestesia? Conozco o he escuchado de médicos que hacen incluso con anestesia general. Terrible, a mí me parece una opción tremenda, ¿no? Una mamá difícilmente va a querer que a su bebito de 3,5 kilos, 4 kilos, lo anestesia en general por hacerles un procedimiento. O sea, no, no se necesita, no me parece ético para nada, para nada, para nada, a menos que sea un frenillo sumamente gordo Ya. y que vaya a sangrar. O sea, pero yo te puedo decir que yo nunca he visto uno que sea necesario hacerlo en quirófano. Tan bebés, tan bebés. Más grandes puede ser que sí. Por Ya. ejemplo, cuando son por la alimentación complementaria, 7 meses, 8 meses, va a depender un poco el tamaño de la criatura, ¿no? Hay frenillos sumamente cortos, muy delgados, que tiene 8 meses y lo haces también sin problema, ¿no? Claro. O sea,
ahí va a depender un poco, ¿no? Pero lo que sucede es que anatómicamente hablando, como tal, el tejido del frenillo no tiene un nervio y tampoco tiene un vaso sanguíneo, lo cual quiere decir que anatómicamente hablando, como tal, el frenillo no duele y no sangra. La cuestión es que te vas un poco más a profundo, te das un poquitito más a la fascia, ¿no? O sea, más al fondo. Y eso puede llegar a generar dolor y sangrado, ¿no? Ahora, cuando hicieron algún estudio donde vieron, agarras, no sé cuántos niños eran en este estudio en particular, pero por decir tu número, 10 niños con anestesia y 10 niños sin anestesia, se dieron cuenta que lloraban lo mismo. Con la anestesia que sin la anestesia. ¿Por qué lloran? Porque los sujetas, porque les haces, porque les pones, porque tal, o porque les duele. Ya, Difícil saberlo. Entonces, yo lo que le digo a los papás, a ver, es probable que le duela, pero es muy rápido. Va a ser más, digamos, más complicado ponerle anestesia porque me anestesia generalmente la lengua completa, no solamente ahí. ya. Y entonces no lo puedes poner de inmediato al pecho de la madre. Entonces eso te afecta. Yo lo que quiero es que inmediatamente ocupemos la función normal de la lengua. Y entonces ahí pones en una balanza. Me ha tocado utilizar ese anestésico que se pone como si fuera un gel, donde ponen el piquete para la anestesia general, bueno, la anestesia local de los dentistas, que es Sí, como de un sabor y que te hace como el numbing, ¿no? Así. Me sí. ha tocado utilizarlo en pacientes más grandes, por ejemplo, ¿no? Lo pongo. Y no es frecuente. O sea, la verdad es que casi siempre, o te puedo decir que el 99% y más ahora que generalmente veo bebés, lo hago sin anestesia. Ya, genial. O sea que el procedimiento es, tú lo cortas con tijera, no anestesia, claramente el bebé tiene que estar, digamos, agarrado, pues con cierto soporte de alguien, Claro, claro, claro. y tan pronto haces el corte, ¿de inmediato lo pegas al pecho o tampoco es recomendado? De inmediato, Ya. de inmediato. O sea, estás ahí con la mamá sentada junto y de inmediato los pego al pecho. Sí, te pregunto porque la verdad que me sorprende lo de los ejercicios que ya no se recomiendan. Yo tenía entendido que siempre se hacían y se pegaba, se hacía el corte, se pegaba directamente al bebé al pecho y digamos que los ejercicios se mantenían una o dos veces al día, como por una semana. Eso tenía yo entendido. Sí, ya no, si es algo que la práctica de los que nos hemos dedicado a esto, en nuestra propia práctica cambió. O sea, eso ha cambiado, ¿no? En los últimos años. Wow. Ya, esa es una información nueva, súper actualizada. Y Bien. cuéntanos, sí, cuéntanos con respecto a la asociación a la que perteneces allá en el Reino Unido, porque sé que hace poco te hiciste miembro de esa asociación y que acá en Latinoamérica yo nunca he escuchado ese tipo de asociación. Cuéntanos de qué se trata y cómo podríamos replicarlo acá para que funcione también. Claro, definitivamente. Mira, es una asociación nacional, ¿no? Que es Association of Tongue-Tied Practitioners, que pues justamente es la casa de las personas que nos dedicamos al tema del frenillo corto, ¿no? Está compuesta por todas las personas que se profesionalizaron en hacer procedimientos y entonces tienen protocolos de cómo se hace, tienen protocolos de muy padre porque es como un triage, ¿no? Como a ver si sangra, 20 minutos haces esto, 20 minutos haces esto, hasta que te vas al hospital, ¿no? Tienes Ya. como esa indicación que te da cierta certeza y seguridad, ¿no? Porque si tú sigues ese protocolo, pues entraba por las demandas y demás, ¿no? Que puede haber, o sea, tú tienes una guía, ¿no? Claro. Tienen un congreso, me parece que es cada 2 años, hay información en la página, también interesante, información que puedes compartir con los papás, por ejemplo, ¿no? Que también es súper útil, y pues reuniones como bimensuales, o sea, creo que una página de Facebook también, donde cuentan casos, donde pueden decir cosas, ¿no? A lo mejor, no sé, un paciente se quejó porque no se pensó que el frenillo se pegó por mi culpa y pues a ver, no es culpa tuya, no puede repegarse incluso independientemente de cómo sea el procedimiento. O sea, creo que es una manera de unir a profesionales de salud, ¿no? Y creo que es sumamente útil. En Estados Unidos hay una también donde puedes pertenecer, aunque no vivas en Estados Unidos, Ya. que es el International Association of Tongue Tie.
es IATP, Total Professionals, creo. Luego te puedo mandar el link para que lo Ya, súper, compartas. sí, para dejarlo Ujú. en la Yo formaba descripción. parte, sí, para dejarlo, yo formaba parte de esa cuando estaba en México, pero creo que yo era la única persona de Latinoamérica que formaba parte de esa, y no, no era por nada, pero simplemente porque sabía que existía, o sea, por ninguna otra razón. Y también lo mismo, hacen un congreso y demás. ¿Cómo podría hacerse en Latinoamérica? Pues habrá alguien que empiece a hacer, que guíe y que se reconozca, ¿no? Como organización, como asociación que reúne. Es como los colegios de medicina, ¿no? Como pertenecer al colegio médico de tu localidad, ¿no? Como Claro, la certificación mexicana en pediatría, por ejemplo, ¿no? Que tienes un consejo mexicano de pediatría. Entonces, claro. los hospitales, los mejores hospitales, pues su gente sabes que está certificada ante el Consejo Mexicano de Pediatría. Un poco así, ¿no? Y bueno, eso pasa en todas partes, ¿no? De pertenecer a eso, tener una cédula profesional que te la da cierta organización. Claro, esto me parece interesante porque si tuviésemos una organización como esta que describes, en Latinoamérica, incluso Iberoamérica, por decirlo así, para los papás y las mamás sería muchísimo más fácil ir a consultar al Claro, profesional que está adscrito, que está allí registrado, y sería mucho más sencillo. Ir directamente al que sabe, no estar como paseando entre los profesionales, que también yo creo que ese es un inconveniente, que los papás y las mamás con un recién nacido empiezan como el peregrinaje. claro, claro. Y es Sí, entendible porque, como bien dices, no todos los profesionales saben y están capacitados en esto. Entonces, que sí es recomendable que todos lo sepan, pero bueno, ahí dejamos la inquietud. De pronto algún profesional se anima a hacer esa asociación y que con gusto claro, nosotros también vamos a pertenecer y le hacemos la promoción. claro, completamente, Ya, completamente. súper. Bueno, Mariana, para ya finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo les dejamos a estos papás, a estas mamás que bueno, que tienen dolor, tal vez saben que sospechan que es un frenillo, pero ¿qué les aconsejamos para que puedan hacerlo práctico? Claro. Pues mira, yo creo que lo más importante y sería mi primera recomendación es que durante el embarazo se preparen un poco para la lactancia, ¿no? Como un poco que sepan qué va a pasar, qué esperar, ¿no? Porque se preparan para el nacimiento, para el parto, que dura ojalá y menos de una hora, el expulsivo, ¿no? Que es lo más complicado quizá, pero se preparan pues por meses, ¿no? Para eso. Y dura muy poquito, pero no se preparan para la lactancia. Entonces, durante el embarazo, tener una buena asesoría, consulta de lactancia, lo primero. Segundo, buscar hospitales, si pueden hacerlo, por supuesto, donde haya más profesionales de la salud que estén bajo el mismo esquema, ¿no? Que sea un hospital amigo del niño y de la niña, que sea profesionales de salud amables con la lactancia. Hay por ahí algunas cosas interesantes, ¿no? De cómo saber si el pediatra apoya la lactancia materna, de cómo saber si el ginecólogo la apoya. O sea, buscar esa información, ¿no? Y entrevistarte un poco con ellos si tienen la posibilidad. Si van a ir al sector público donde no tengan esta posibilidad de escoger, buscar donde hay grupos de apoyo para la lactancia, buscar si hay asesorías de lactancia, quién está, grupos de la Liga de la Leche, donde son internacionales, todo el mundo tiene grupos de la Liga de la Leche, buscar consultores certificados en lactancia materna, buscar asesoras de lactancia materna locales, o sea, tener desde antes, saber a dónde correr, ¿no? Y ver cuando los problemas de lactancia, en cuanto empieza a haber un problema de lactancia, es en ese momento buscar resolverlo. No esperarse mucho tiempo, porque en la espera afecta un montón. Entonces, tempranito, pronto, cualquier problema, dolor, grietas, poca leche, bebé no se agarra, no sube de peso, lo que sea, mastitis, lo que sea, ya tienen apoyo para resolver el problema, ¿no? Sí. Si no se resuelve, seguir buscando, ¿no? O sea, yo creo, ojalá, y buscar estos equipos multidisciplinarios y bueno, sobre todo informarse, 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 leer de fuentes confiables de información, buscar páginas adecuadas, ¿no? Donde haya fuentes confiables de información para que puedan contar con eso y pues que
se resuelvan los problemas pronto. Sí, total. Ay, Mariana, estoy totalmente de acuerdo contigo. Buscar la información y es por eso una de las razones por las cuales este podcast quiere llegar a muchas más mamás, no solamente familias que están iniciando lactancia, sino también profesionales, para que también, digamos que estén actualizados en estos temas. Si bien nos has dicho que el frenillo digamos que no tiene un protocolo determinado, pero está la experiencia, creo que entre más profesionales tengan esa experiencia, ese conocimiento, que podamos compartir ese conocimiento, vamos a salir todos beneficiados, pues todas, digo, población en general, vamos a salir beneficiados y muchas lactancias van a seguir su camino exitoso, por llamarlo de alguna manera. No se van a quedar estancados y frustrados porque no hubo nadie que los ayudara. Así que ha sido todo un gusto poder conversar contigo acerca de este tema. Me encantaría poder seguir conversando de otros temas de la lactancia porque es que tú estás en muchos lados, tienes mucho conocimiento, pero esperemos en el futuro, dejo la invitación abierta para que en el futuro puedas volver. Estaré totalmente agradecida si decides aceptarlo. Te quiero dar las gracias por haber participado y por haber grabado conmigo en este episodio. Muchas gracias a ti y con muchísimo gusto. Podemos hacer otros episodios. Con Ay, mucho, qué mucho gusto. bueno. Gracias, Mariana. Y también a todas las personas, a ti que nos estás viendo, vamos a dejar en la descripción todas las redes sociales de Mariana Colmenares y bueno, los míos. Te agradezco si apoyas el canal, si te suscribes y bueno, nos dejas tu comentario. Sería de mucha utilidad para que seamos cada vez más y podamos divulgar el tema de la lactancia materna. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.